En esta sesión vamos a enfocarnos más en la parte práctica. De todas formas, ustedes tienen disponible también lo que viene a ser estos recursos publicados en la plataforma de Udiapolis. De igual forma, también el archivo Excel base para poder trabajar sobre él. Entonces vamos a dirigirnos a lo que viene a ser Excel. Por aquí nosotros tenemos una data de ejemplo para la primera hoja de cálculos. Tenemos aproximadamente 100 registros. Estos registros contemplan ventas que tienen fecha, un código de venta, el nombre del vendedor, producto, categoría, importe y el estado de pago. Vamos a utilizar estas columnas para el análisis de datos. El origen o la fuente de datos podría ser cualquiera, a lo que próximamente vamos a ir viendo. Así que este tan solo es un ejemplo. De hecho, esta escenificación es a propósito para tener data múltiple, es decir, de tipos distintos como fecha, numérico, decimales y también colores. Sí. Y de esta forma nosotros vamos a poder aplicar los conceptos de filtro, ordenamiento, también funciones subtotal, así como otras funciones que vamos a ver hoy. Bien, como primer punto dentro de esta data que tenemos, ojo que estamos enfocándonos acá en la primera hoja, ventas. Vamos a iniciar con la operación de filtro. Por aquí nosotros, si tenemos gran cantidad de datos, va a ser necesario casi siempre llegar a ordenar esta información. Lo más usual será realizar el orden a través, por ejemplo, de datos como la fecha. Y si es que tiene también el registro un identificador secuencial, pues también podríamos utilizarlo. Ese identificador secuencial comúnmente es un dato numérico, pero en este ejemplo tenemos como dato de ejemplo o columna código de venta para identificar cada registro. Y este es un dato alfanumérico, ¿sí? Entonces, para poder empezar a ordenar esta data, vamos nosotros a elegir el encabezado de esta tabla. Como verán, esta información realmente no tiene un formato propio de tabla, sino es un conjunto de registros que puede aparentar eso. Sin embargo, aún no es una tabla. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que esto ya pueda ordenarse sin aún ser una tabla? Porque puede ser que en algún momento requieran no aplicar el formato de tabla, sino irse directo a ese ordenamiento. Para ello seleccionamos entonces los encabezados de este conjunto de información. Entonces hacemos ello, vamos a seleccionar arrastrando el cursor hacia todas las celdas a la derecha. Tenemos por acá en esta misma pestaña llamada Inicio varias herramientas. Entre ellos, en este lado encontramos lo que vendría a ser ordenar y filtrar. Con él lo que podemos hacer es activar ciertas opciones. Vamos a ver que hay un conjunto de operaciones como ordenar de A a la Z, ordenar de Z a A, orden personalizado y filtro. Me había olvidado también que vamos a aumentar el zoom por si quieren ver un poco más de la data y esto sería a mayor detalle. Listo, hasta ese punto voy a hacer el zoom y nuevamente volvemos hacia ordenar y filtrar. Entonces, para esta primera parte, nuevamente seleccionamos los encabezados. Vamos a realizar la operación de filtro. Así que activamos esa opción. Decimos activamos
porque al hacer nuevamente un clic sobre la misma opción, va a desactivarlo. Entonces, si queremos que no se vean esos pequeños botones como si fueran pestañitas y aparecen a cada lado derecho de cada celda que sirve como encabezado de columna, podemos desaparecerlo haciendo nuevamente clic en filtro. Pero la idea ahora es saber cómo funcionan esos filtros. Ahora Excel ha activado este botón para cada columna, de tal forma que yo puedo realizar un conjunto de filtros. Es así, por ejemplo, si yo me voy a la columna estado de pago y yo quisiera filtrar toda la data que tiene, todos los registros, mejor dicho, que están en estado de pago pagado, podría yo hacerlo. Miren, al hacer clic sobre este botón, nuevamente se puede observar que hay operaciones de ordenamiento de forma adicional. Incluso también hay una operación que dice ordenar por color. Y eso también nos da una gran ventaja si es que previamente hemos utilizado un formato para cada celda de acuerdo al valor de texto o el valor que contiene cada celda. Pero directamente nos vamos a ir a esta opción. ¿Sí? Aquí se listan de forma resumida y única todos los posibles valores para esta columna actualmente. Quiere decir que si más adelante se vaya a agregar nueva información, nuevas filas o registros y aparezca un nuevo estado diferente a pagado o pendiente, aquí también podría aparecer para el filtro. ¿Sí? Pero en esta ocasión solo tenemos pagado y pendiente. Bien, vamos a obtener todas las operaciones que están en estado pagado. Así que desactivamos lo que vendría a ser el estado pendiente. Para ello voy a hacer simplemente un clic sobre la opción pendiente, disculpen ahí, y esa casilla que tenía un pequeño check ya se desactivó, está en blanco, ¿sí? Eso quiere decir que se ha desactivado. Si yo doy clic ahora en aceptar, acepto los cambios, enseguida van a aparecer solo los registros que para esta columna tengan el estado de pago pagado. Si yo me desplazo a la parte inferior, voy a ver que se cumple para todos los registros. Bien, entonces ahora vamos a probar qué pasa con el siguiente. Voy a hacer nuevamente clic en pendiente para que aparezca y desactivo ahora pagado. Clic nuevamente en la celda de pagado, desactivo, tiene un fondo blanco, acepto y ahora me aparecen solo los registros que tienen en estado de pago pendiente. ¿Qué más podemos hacer? Si yo quisiera jugar con todos los valores o ninguno, podría hacerlo con esta opción de encabezado, seleccionar todo. Esta es una operación masiva. Si tenemos muchas opciones, podríamos usarla para activar o desactivar. Si yo quito esa opción, aquí no me va a dejar porque el botón se deshabilita. Quiere decir que al menos debo de seleccionar un filtro. Veamos ahora acerca, voy a volver a seleccionar todos, acepto y ahí nuevamente regresamos al mismo resultado anterior. Veamos, ahora si yo quisiera realizar filtros por colores, Excel también me da esa posibilidad de hacerlo de acuerdo a la cantidad de colores que está inmersa, que está dispersa por la misma columna. Si hubiera 3 colores, por ahí los filtros serían de 3. En este caso solo tenemos 2. Yo previamente en esa data base tenía el color verde para los estados pagado, el color rojo para los estados pendiente. ¿Ok?
toda información que se va a analizar tiene que ser previamente curada para poder tener datos coherentes, consistentes. Si no, necesita hacerlo a través de funciones, limpiar data, etcétera. Pero aquí solo tenemos dos valores posibles. Podría yo seleccionar el verde y esto digamos que se hace más fácil. ¿Sí? Yo tan solo hice un clic y ya se muestran todos los estados pagados. O dicho de otra forma, todas las celdas de color verde. Si yo volviera a hacer clic, pero esta vez ya en el color rojo, vamos a ver qué pasa. Ahí me muestra las celdas o los registros que para la columna estado de pago están de color rojo. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer mediante Excel también el filtro de color, pero esto siempre y cuando haya colores. Porque, por ejemplo, para el lado de importe, no tenemos disponible el filtro por color. De hecho, también por aquí podemos ver orden por color, pero no tenemos ninguno. ¿Sí? Ahora, voy a limpiar este filtro. Para ello también existe lo que viene a ser un botón que está por aquí nada más. Limpiar filtro de estado de pago. Vamos a hacer clic y retorna al valor original. Nuevamente vamos a observar qué filtros más están disponibles. Para esta ocasión que toda la columna contiene texto, se supone que tiene el formato o bien texto o bien general. En todo caso, como es texto, lo que nos permite hacer Excel viene a ser, por ejemplo, operaciones de igualdad. No es igual, comienza por, termina con, contiene, no contiene y filtro personalizado. Si nosotros quisiéramos buscar, de repente en esta columna no sea tan útil visiblemente, pero vayámonos a otra columna que también tenga texto. Veamos el lado de vendedor. En este caso vendedor, a ver, vamos a expandir un poco más horizontalmente esta columna. La columna vendedor tiene el nombre y el primer apellido para todos los casos. Vamos a expandir este botón de filtro y por ahí me lista todos los vendedores, pero de forma única, porque por ejemplo Ana Torres aparece en varios registros, pero el filtro que hace los resume sin duplicarse. Es así que Ana Torres por aquí me aparece. Podría yo hacer algo similar con lo que hacía en estado de pago, pero en esta ocasión vamos a jugar con los filtros de texto. Vamos a usar la operación termina con. De repente me interesa buscar todos los vendedores que tienen por apellido Castillo. Vamos a hacer clic en termina con y por acá se me abre una ventana el cual me ayuda a poder manejar distintos niveles de filtros. En este primer nivel, veamos, me dice vendedor, que es el nombre de la columna, termina con. Esto, si yo me he confundido o quisiera elegir ya otra opción, termina con es una lista desplegable, cosa que yo podría cambiar en la operación. En lugar de termina con, podría elegir comienza por. Pero vamos a aprovechar solo ese filtro. Termina con Castillo, dijimos. Castillo. Yo ingreso ese pedazo de texto e incluso podría ingresar menos, como hastío. Hago clic en aceptar y ahí vemos todos los registros que para la columna vendedor tiene o finaliza con hastío. ¿Sí? Yo podría nuevamente volver a ese filtro. Así que me voy a filtro de texto, termina con,
Vuelvo a editar esto y si es que resulta que yo tengo 3 nombres o incluso yo recuerdo más o menos cómo era el apellido, cómo iniciaba, pero no recuerdo cómo finaliza ni qué nombre tiene, entonces podría elegir la operación contiene. En este caso está por acá, contiene. Y en lugar de hastío podría escribir, por ejemplo, cas. Sí, cas, nuevamente acepto. Y me trae, bueno, para este ejemplo, el mismo resultado. Voy a elegir otra opción. Voy a irme nuevamente a editar contiene. Y en este caso voy a escribir to de Torres. Acepto. Y ahí se lista todos los registros que tiene por nombre Ana Torres. Es así que yo podría seguir haciendo más filtros e incluso combinándolos. Vamos a ver. Nuevamente volvemos hacia contiene y para la misma columna vamos a aplicarle múltiples filtros. Estos múltiples filtros son como concatenarlos, es decir, aplicarle un conjunto de filtros a una misma columna en un orden y ese orden también puede contener cierta prioridad, es decir, lo que está más arriba es con mayor prioridad. Y podríamos hacer una concatenación inclusiva o exclusiva. Quiere decir que con que uno de los filtros o criterios se cumpla, pues creemos ese resultado. O puede ser que con todos los filtros que determinemos, si se cumple, pues que nos retorne ese resultado. Por ejemplo, que contenga en el nombre del vendedor los caracteres to, ¿ok? Pero también vamos a decir con la i, porque está seleccionado la i, que termine aquí la opción con ES. Esto realmente me daría la misma opción, ¿sí? Los mismos resultados, mejor dicho. Vamos a cambiarlo. Para que deje de aparecer este resultado, a propósito voy a escribir ESS. Debería de no retornarme estos mismos resultados. Acepto y ya deja de haber resultados. Nuevamente vamos a editar este filtro y por aquí ya vemos que el check que anteriormente lo tenía contiene, ahora lo tiene filtro personalizado y es que el combinar filtros ya se convierte en uno personalizado. Volvemos nuevamente a la ventanita y en lugar de i podría yo marcar o. O quiere decir que o bien se cumple esta primera condición o la segunda. ¿Sí? Mientras una de ellas es verdadera para la columna, pues va a ser retornada. Nuevamente clic en aceptar y ahí tenemos los resultados, ¿no? Ana Torres cumple con esos criterios. Vamos a quitar esos filtros ahora. Voy a limpiar filtro de vendedor y nuevamente ustedes tienen la posibilidad de usar la operación exacta que necesitan. Recuerden que tienen muchas de ellas de acuerdo al contenido de la celda. ¿Sí? Ahora, vamos a irnos a algo que puede servirnos mucho más de repente, y es el tema de la fecha. La fecha, al ser un dato numérico internamente, puede sufrir distintas operaciones como mayor igual, menor, pero también Excel nos brinda opciones muy útiles, como por ejemplo en esta semana, qué venta se ha realizado en este mes, en este año, ¿sí? Para ello voy a expandir primero esta columna
Debo asegurarme, miren, si yo hago clic en este botón para los filtros, la cantidad de opciones que me da es inmensa, es bastante. De hecho, es muy difícil que yo vaya a buscar solo por una fecha, ¿no? Por una fecha específica. Puede ser en algunos casos. Pero si yo quiero agruparlos, yo lo más común que voy a hacer será un filtro por fecha, un filtro de fecha y no un filtro de texto. Acá actualmente Excel me está reconociendo esta columna como si fuera texto sin formato de fecha, ¿sí? Entonces, para corregir eso, vamos a seleccionar toda esta columna y vamos a darle el formato de fecha corta. Vamos a ver qué pasa. Fecha corta, si yo posiciono el foco en una de las celdas de fecha, me dice que el formato sí ha cambiado, pero aún así no aparece el filtro de fecha, que me da esas opciones muy útiles. En este caso, como los datos se han cargado así, con un formato textual, esto no va a cambiar. Si yo edito la celda y presiono Enter, ahí recién Excel lo va a tratar como fecha. Pero no sería factible hacerlo por cada una de estas celdas que hay 100 registros. Estar haciendo eso es una pérdida de tiempo. Para ello, vamos a aplicar una operación. Voy a seleccionar toda esta columna y voy a irme hacia datos, ¿sí? Y luego hacia la opción texto en columnas. Ya, texto en columnas, solo para este caso de fecha, ojo. Y voy a ir hacia siguiente. Esta configuración no la vamos a configurar o cambiar nada. Simplemente en siguiente, siguiente otra vez y acá, cuando me pida qué formato tiene esta columna, voy a especificarle que tiene el formato día, mes, año, que está por acá. Ya está de forma preseleccionada esta opción. Yo solo me encargo de seleccionar fecha y finalizo. Listo. Ahora sí, toda esta columna ya tiene el formato de fecha corregido. Voy a volver a la opción inicio. Y ahora que esta columna tiene fechas, voy a hacer clic sobre el botón de filtros y puedo ver que incluso las opciones de filtro han variado. Ahora se están agrupando por año, por mes y por día. Para cada caso, mientras exista, ojo. Sí, tenemos enero, febrero, marzo, abril del 2026 y del 2025 tenemos diciembre. Entonces, con fechas tenemos una variedad de opciones de agrupamientos, pero también tenemos múltiples tipos de filtros para esta categoría o este tipo de dato fecha. Como por ejemplo, pues un caso específico será buscar exactamente una fecha, igual a. Pero también puede ser hoy. A ver, vamos a seleccionar este filtro de fecha. Selecciono hoy y no hay ninguna venta. Bueno, está bien. Volvemos a la misma opción y ayer. Ayer, bueno, tampoco. A ver, uno que esté próximo mes, este mes, mes pasado. Vamos a seleccionar mes pasado. Acá sí tenemos distintas opciones. Tenemos múltiples registros que pertenecen al mes de marzo. Y si yo quisiera filtrar por este año, excluimos lo que vendría a ser diciembre del 2025, pues también nos trae los resultados que corresponden. Y si es que quiero del año anterior, también puedo buscar si existe esa opción, próximo año, este año, año pasado. Hago clic y ya lo tengo por acá.
¿sí? Todas las fechas o los registros que se dieron en la fecha en el año pasado. Acá tenemos resultados de diciembre de 2025. ¿Sí? Todos estos registros inicialmente, todos, datan del 1 de diciembre del 2025 hasta, si no me equivoco, marzo del 2026. Sí, para que lo tengan presente y por eso está retornando esos resultados. Entonces recuerden que también tenemos múltiples opciones de filtro para el tipo de dato fecha, también para los colores, también para tipo de dato textual. Vamos a limpiar este filtro. Y ahora podríamos también empezar a hacer un filtro para los datos numéricos. En este caso tenemos importe. Veamos qué tenemos. Bueno, en este caso los mismos valores de las celdas se ponen como opciones y tenemos bastante. En cambio, se nos habilita los filtros de número. Es así que podemos especificar si queremos los registros mayor o igual a, por ejemplo, 3000, 5000, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Vamos a hacer unos ejemplos. Si queremos mayor que, elegimos esa opción. Y por ejemplo, mayor a 3000. Yo simplemente ingreso ese valor. Acá también podemos combinar filtros para esta misma columna. Acepto. Y ahí se filtra todos los registros que tengan en importe mayor a 3000. Cambiamos a otro filtro. Ahora yo quiero entre un rango. Vamos a elegir esta opción. Y se nos habilita lo que viene a ser es mayor o igual a, digamos, 2500 y es menor o igual a 3000. Esto realmente lo que ha hecho es unir dos filtros independientes, el mayor igual y el menor igual, porque están dentro de las opciones. Simplemente como se puede acá combinar, pues los está poniendo juntos. Y la elección para este caso de opción o modo vendría a ser el I. Aceptamos y tenemos ahí el resultado de entre 2500 y 3000. ¿Listo? Tenemos entonces el filtro para los datos numéricos. Ustedes también tienen diferentes opciones para que puedan ir viendo qué es lo que retorna cada uno de ellos, pero de hecho que se sobreentiende de acuerdo a la descripción de cada menú. Es igual a, no es igual, mayor, etc. Incluso tenemos otra opción como 10 mejores, superior al promedio, inferior y personalizado, que vendría a ser una combinación de estos filtros. Vamos a limpiar filtro de importe. Si ustedes se han ido dando cuenta también en este mismo botón, se ha habilitado lo que viene a ser el ordenamiento para ordenar de A a la Z, ordenar de Z a A. ¿Qué significa esto? Significa en orden ascendente o descendente. ¿Sí? Por eso lo llama como A a la Z y Z a la A. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos estos datos de fecha, queremos ordenarlo en un orden cronológico, podríamos hacer clic, pero primero el filtro, nos aseguramos de quitar el filtro, ya. Ahora nos vamos hacia fecha, ordenar por más antiguo a más reciente. Esto sería el orden ascendente, desde el 1 de diciembre de 2025 hasta marzo. Veamos el final. Ah, no, es hasta el 11 de abril del 2026. Entonces nosotros queremos ahora en lo contrario, del más reciente al más antiguo, que vendría a ser este de acá, ¿no? El 11 de abril 2026 hasta el 1 de diciembre del 2025. Y ojo acá también una observación es que esta data que ya está ordenada, ¿sí? Ya ha sufrido un cambio.
En Excel no podemos, como si fuera un filtro, quitar el ordenamiento. Así que recuerden ello, por si modificaron algo del orden y quieren quitar ese ordenamiento, pues una de las opciones es control Z. ¿Sí? Control Z y ahí quitamos el ordenamiento y volvemos a la data original. La data original debería ya de estar ordenado, ¿sí? Para no estar incurriendo en este tipo de operaciones, pero si es que no lo tenemos podemos aplicarla. Sin embargo, recuerden que esa operación va a modificar sus datos en cuanto al orden y eso no va a tener la forma de deshacer más adelante, a menos que hagan un control Z en ese mismo momento. Así que esa operación llega a mutar los datos, ¿sí? Entonces vemos que mediante estas opciones podemos ordenar y filtrar. Hemos usado la pestaña inicio y esta herramienta ordenar y filtrar. Bien, vamos a quitar estas opciones porque vamos a usar ahora otra forma de hacerlo. Clic nuevamente seleccionando los encabezados y desactivo filtro. Y ahí se van los filtros. ¿Sí? Tenemos la data original nuevamente. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar ya con tablas. Una tabla, a diferencia de una serie de datos, es mucho mejor. Se trabaja de forma más flexible y nos puede ayudar también en la ejecución o aplicación de funciones de forma más sencilla y además que tenemos también acceso a operaciones subtotales de forma más rápida. Entonces, veamos. Hay dos formas de convertir esta serie de datos a una tabla. Una es de forma rápida presionando control T. Si yo presiono control T, de forma inmediata me abre por acá una ventanita. Esta ventanita lo que me va a hacer es pedir los rangos, de dónde hacia dónde está especificado la serie de datos para que se incluya en la tabla. ¿Sí? Entonces, esa ventanita tiene la configuración inicial. Si por ahí se está equivocando Excel, podría yo corregirlo, pero en este caso no lo hace. Con presionar control T ya Excel sabe hasta dónde abarcar. Y recuerden mantener activo la opción la tabla tiene encabezados, porque mencionábamos en la primera sesión que es una buena práctica mantener los encabezados en la primera fila. Entonces podríamos hacer clic en aceptar y ya tenemos nuestra tablita. ¿Sí? Voy a presionar control Z. La otra forma es a través de dar formato como tabla. Yo no estoy todavía seleccionando nada, tan solo una celda. Hago clic dar formato como tabla y aquí directamente podría yo elegir el formato que puede tener mi tabla. Por ejemplo, este de acá, gris claro, estilo de tabla, medio 8. Clic. Nuevamente me va a pedir que verifique el rango de dónde hacia dónde va a ser la tabla y acepto. Y tenemos ese resultado. Dos maneras de crear nuestra tabla de forma rápida. La otra opción, la primera que aplicábamos, también si se dieron cuenta, pues nos llevaba a lo que viene a ser el diseño de la tabla para modificar el estilo. Solo que el orden de aplicación era al revés, ¿no? Bueno, en este caso ya con esta tabla nosotros tenemos acceso a una serie de opciones como el orden y los filtros. Ya de forma automática tenemos estas opciones. No ha sido necesario para nosotros activarlas, sino que las tablas ya lo traen por defecto. ¿Sí? Hablamos del filtro y del ordenamiento. Igual, en este caso,
las opciones van a ser las mismas, ¿sí? Lo que hemos visto para la serie de datos que no era una tabla, se aplica lo mismo para esta que sí es una tabla. Entonces tenemos los filtros de fecha, numérico, textuales y personalizados, ¿sí? Entonces eso ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo podríamos hacer también para nosotros obtener ciertos datos como subtotales? Aquí que estamos en la pestaña diseño de tabla, se habilitan varias opciones que van relacionadas a la misma tabla. Entre ellas está la fila de totales. Si nosotros hacemos clic sobre esta opción, por acá se ha añadido un nuevo registro. En este nuevo registro se pueden aplicar operaciones para cada columna. Por ejemplo, suma, por ejemplo, promedio, conteo, etcétera. Voy a desactivarlo por ahora. También tenemos otras opciones para manejar distintos encabezados, porque podría ser que a nivel de columna se tenga un encabezado, pero también puede ser que a nivel de fila se tenga otro encabezado. Es decir, resaltar más que nada esta primera columna. Y podría yo activar primera columna, incluso última columna, activar opciones como columna con banda, etcétera. Esto forma parte también del estilo de tabla. Si yo lo deseo, puedo activar o desactivar. Fila de encabezado también es algo que se puede quitar. Bien, entonces, como buena práctica, una vez que nosotros hayamos creado la tabla, es necesario que cuando posicionemos el foco dentro de la tabla en alguna celda y en el diseño de tabla, hay una opción que dice nombre de la tabla. En él nosotros podemos cambiar el nombre por defecto que Excel le asigna a esta tabla. Actualmente se llama tabla 2. Voy a cambiarle el nombre hacia ventas. Ojo que esto es tabla ventas. No tiene nada que ver con la hoja de cálculos. La hoja de cálculos se llama ventas, pero bueno, vamos a cambiarle ya, porque podrían hacer una duda más adelante. Vamos a evitar confusiones. La hoja de cálculo se llama registro de ventas, pero la tabla se llama ventas, explícitamente ventas. Y bien, ¿qué nos da de facilidad esta tabla? Mediante esta tabla nosotros podemos llegar a, ojo, que también acá nosotros podríamos trabajar con orden y filtros en la pestaña datos. Si nosotros nos vamos hacia datos, tenemos opción también a estas herramientas filtro y ordenar. Lo mismo que en la pestaña inicio, ¿sí? Acá también tenemos la misma herramienta, pero acá está dividido. Y de hecho esta viene a ser la pestaña que agrupa este conjunto de herramientas, y hay otras más muy útiles que lo vamos a ir viendo. Entonces, si yo quisiera desactivar nuevamente filtro, podría hacer clic acá u otra vez activarla. Y por acá está ordenar. Esta opción también me va a permitir realizar lo mismo. Sin embargo, acá yo podría combinar más criterios de ordenamiento. Ya no solo uno, sino aplicar varios criterios de ordenamiento. De repente yo quisiera ordenar por fecha, pero también por importe o por estado de pago. Puede ser, o al revés, por estado de pago y también por fecha. Depende mucho del peso, de la prioridad. Si yo especifico como un primer criterio que sea por estado de pago, pues ese va a recibir la mayor importancia
para el ordenamiento. Vamos a ver cómo funciona esto. Nuevamente, yo estoy acá en mi tabla, hago clic en ordenar, ahí se selecciona toda mi tabla y vamos a ejecutar diversos criterios de ordenamiento. Por acá me dice ordenar por y selecciono la columna. Por acá ya me muestra las columnas. En este caso quiero primero por estado de pago. Valores de celda me dice de A a la Z. Genial. A a la Z va a significar que primero esté pagado porque PA está más arriba que PE, ¿cierto? En el orden alfabético P y P son iguales, pero A está antes de E, ya que esto va a sufrir un orden alfabético. ¿Sí? Espero que se me entienda esa parte. Entonces vamos a mantenerlo de A a la Z. Y ahora quiero ordenarlo también por fecha. Entonces por acá tengo una opción que dice agregar nivel. Agrego y justo me dice la opción luego por. O sea que primero aplica este filtro de estado de pago y ahora por fecha. ¿Sí? En este caso, como es fecha, me dice de más antiguos a más recientes. Vamos a elegir esta opción, acepto, y ahí primero se ha ordenado por estado de pago. Primero está pagado y luego está pendiente. E internamente está primero el más reciente y luego el más actual. No, perdón. El más antiguo y luego el más reciente. Igual para este segundo bloque. El más antiguo y el más reciente. ¿Sí? Voy a cambiar de estilo de esta tabla porque no me está permitiendo verlo lo más legible posible. Para ello me voy a diseño de tabla, voy a esta pestañita y voy a cambiarlo a esta opción que dice blanco estilo tabla claro 8. Ahí yo lo veo mejor. ¿Sí? Entonces hemos aplicado un segundo filtro, un segundo criterio para el ordenamiento. Eso lo podríamos usar en escenarios donde requerimos distintos órdenes, pero también podríamos aplicar más. Volvemos a los datos, a pestaña de datos, a ordenar y podría yo crear más niveles, ¿sí? Más niveles, ya por 3 criterios, 4, etc. Y si quiero yo darle mayor peso a la fecha y luego estado de pago, porque es distinto, yo puedo subir esto de nivel. Selecciono la opción, el segundo criterio y mediante este botón de subir, pues hago clic simplemente y ya subió. Y el otro, por ende, ha bajado. Entonces, quien tiene mayor peso para el orden va a ser ahora la fecha. Veamos cómo actúa esto. Hago clic en aceptar y ahí está distinto al resultado anterior, ¿cierto? Tenemos la fecha más antigua hacia la más reciente. E internamente para cada uno de esos grupos, miren, acá tenemos varios registros para el 7 de diciembre. Internamente, ¿cómo se está ordenando? Para este bloque, primero el pagado, luego el pendiente. Es así como actúan estos criterios de ordenamiento. Vamos a quitar esos criterios. Voy a hacer clic en ordenar y elimino ya para quitar ese orden. Elimino también acá, aceptar. Listo. Entonces, acá sí me permite quitar ese orden. En cambio, en la serie de datos que no era una tabla y le aplicaba ordenamiento, pues ese lamentablemente perdemos la data original en su orden inicial. Listo. ¿Y qué más beneficios o cosas útiles podría traernos una tabla? Más que el estilo o lo que ya hablábamos de activar filas totales, que aún no lo hemos visto.
pero ya hacíamos una introducción. Miren, si yo quiero agregar una nueva columna, por ejemplo, quisiera yo calcular el IGB del importe. Vamos a suponer que el importe no trae IGB, ¿ya? Como trabajábamos anteriormente, no incluye IGB. Entonces, vamos a crear una nueva columna que se llame IGB. IGB. Y yo simplemente la agrego al lado de la última columna de la tabla, presiono Enter y ahí ya ha cogido el estilo de la tabla, ese encabezado. Y no ha sido necesario reconfigurar la tabla, cambiar el estilo, nada de eso. Simplemente se ha agregado esta columna de tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si yo escribo también, por ejemplo, la fórmula? La fórmula para calcular el IGB es multiplicar la celda, el valor de la celda por el 8%. Entonces usamos, ya saben, el símbolo de igualdad, selecciono la celda y voy a multiplicar por 8%. Ahora, acá va a haber dos cosas que no hemos visto, ¿ya? Podría ser así. Uy, ya se presionó Enter. Nuevamente editamos. Miren, acá hay un cambio en cómo estábamos trabajando anteriormente. Aparece como una nueva forma de referenciar a la celda con la que va a trabajar esta fórmula. Y ya no usa la referencia F2 para esta celda, sino más bien está usando lo que viene a ser el nombre de la columna, incluido con toda la descripción que trae el encabezado de la columna. ¿Sí? Porque aquí dice importe no incluye IGB, lo que corresponde a este encabezado. Así que una observación acá, ¿sí? Cuando trabajamos como tabla, es este el comportamiento por defecto. ¿Por qué hace esto Excel en una tabla? Para no complicarnos la vida, para no estar recordando qué celda es esta, F2, y qué es F2. Es mucho más descriptivo recordar importe no incluye IGB. Sabemos qué celda es esta, o qué columna incluso, y lo podemos reconocer automáticamente. En cambio, con F2, pues quién sabrá, ¿no? Habría que recordar, editar a qué columna o columna y fila está referenciando, qué celda es. Pero acá, por defecto, trabaja así en una tabla. Ahora sí, un tip. Recuerden que el nombre del encabezado que ustedes van a usar va a usarse para la referenciación. Así que si es que pueden, no usen paréntesis, usen una descripción corta, legible, bien escrita. Y, por ejemplo, yo luego puedo quitar así, ¿no? Importe. Le cambio el nombre a esta columna y vuelvo a editar el valor de esta celda. Por aquí se ha actualizado de forma automática también en esta parte, pero sería mejor que ustedes mantengan ya desde el inicio los nombres de los encabezados y puedan trabajar de la forma más correcta posible. Eso no quiere decir, ojo, que no vayan a poder cambiar el nombre del encabezado. Miren, y como segunda parte que estamos usando ahora y no hemos visto anteriormente, es ya usar de forma directa la tasa del IGB. Anteriormente hacíamos esto, no sé, perdón, era 18%, ¿no? 18% del IGB.
Entonces, anteriormente lo que hacíamos era 0.18, eso equivale a la tasa del IGB, pero en formato decimal. En cambio, en Excel lo que podemos hacer es 18% sin usar decimales. Y a esto se puede ver mucho más intuitivo, fácil de leer. Y esta multiplicación, recuerden, podemos darle espacios para que se vea más legible. Presionamos Enter. Y ahí por defecto el comportamiento de una columna de tabla lo que hace es replicar la fórmula en todas las demás. No ha sido necesario que yo lo aplique manualmente como lo hacíamos en las sesiones anteriores, sino que esto se ha aplicado de forma predeterminada. Si queremos nosotros desactivarla, podemos hacer clic acá. Se abre un menú contextual y dice deshacer columna calculada, detener la creación automática de columnas calculadas, controlar opciones de corrección. Bueno, esto es lo que nos interesa. Detener la creación automática de columnas calculadas para deshabilitar ese comportamiento por defecto. Pero realmente lo más común será mantener las mismas fórmulas para todas las celdas de la misma columna. En todo caso, ese comportamiento nos ayuda a poder editar todas las celdas rápidamente. Pero ya le pregunta por qué sale arroba. Bueno, esa es la forma de referenciar hacia esta columna. ¿Sí? Es la forma. Vamos a ver también cómo referenciarlo desde afuera, desde otra celda que no es parte de la tabla. Entonces, esta sintaxis se usa para referenciar lo que viene a ser la columna. Más que la celda es la columna. Ya, esa sintaxis referencia a la columna. Si yo me voy a editar otra celda de la misma columna, referencia a la misma columna. Pero en este caso sabe que lo está haciendo también a la celda o a la fila correspondiente. ¿Ok? Entonces, eso como primer caso, que podemos agregar nuevas columnas de forma fácil en las tablas. Y si queremos agregar nuevos registros, también lo podemos hacer. En este caso, vamos a ver que no esté ningún filtro u ordenamiento. Y vamos a agregar un registro como por ejemplo acá en la fila 102 para el día de hoy, que sería 13/04/2026. Presiono Enter y ahí de forma automática se me agrega una nueva fila en la tabla. ¿Sí? Ya es en la tabla. Y acá podría yo pues completar todos los demás, ¿no? Todos los demás datos. BTA de repente 1079. Carlos Vega, seguramente Carlos Vega está por acá. Un producto sería lapicero, creo que sí hay lapicero. Categoría, oficina, importe, vamos a decir que 579.6, enter. Ahí ya se calcula de forma automática el IGB. Y acá vamos a establecer el estado de pago pagado. Enter. Y incluso me ha replicado también el color verde. Eso es porque estoy autocompletando en sí. Ya, entonces también puedo agregar nuevas filas de forma automática gracias a este formato de tabla. ¿Sí? Cuantos datos yo necesite, mientras lo haga después de la tabla, edite una nueva celda, presione Enter, ahí se va a agregar una nueva fila o una nueva columna, de acuerdo a donde estoy. Ya, ahora sí, vamos a ver lo que vendría a ser la función
los subtotales que habíamos activado y desactivado. Vamos a irnos hacia la tabla, diseño de tabla, y nos vamos hacia la opción fila de totales. Clic, activamos los totales. Por acá se ha ejecutado cierta operación por defecto en estado de tabla. Si ustedes notan, se me ha agregado una nueva fila total, y acá lo que está haciendo es contar. Sí, acá está. Si yo desgloso con esta pestañita, me dice que la opción que está haciendo es recuento. O sea, cuenta el número de filas que hay en esta tabla, y hay 101 registros. Eso podría serme útil, pero en esta ocasión podría yo quitarlo, ninguno, ¿sí? Y ahí desaparece. Para el tema de importe, sí yo podría realizar lo que vendría a ser la suma. Entonces me posiciono en la celda que corresponde para total, clic en la pestaña y luego la opción suma. Acá está. Este sería el valor de total suma. Vamos a darle un formato de moneda para poder leerlo fácilmente. Para ello voy a hacer clic. Miren, si ustedes notan, estoy en el encabezado y se me habilita una flechita hacia abajo, ¿no? Esto es para seleccionar lo que contiene la columna, no el encabezado, sino lo que contiene la columna de la tabla, y solo selecciona lo que corresponde. No se le ha seleccionado ni siquiera la celda de total. Es muy distinto a cuando yo hago esto. Ahí se selecciona toda la columna de esta hoja de cálculos. Pero lo que yo estoy haciendo es seleccionar solo la columna de este encabezado. Así, ¿sí? Entonces ubico con esa flechita y le voy a dar formato de contabilidad. Y ahí los montos se ven mucho mejor. Y lo mismo para el caso de totales. Ahí activo esa opción y ya tengo formato de moneda. Bien, entonces ahora recuerden que hay más opciones. Ojo, porque podríamos también calcular el promedio, contar números, también el número máximo, el mínimo, entre otros, y aplicar otras funciones más. Si queremos ver qué función se está aplicando acá, tenemos acá en la barra de fórmulas la fórmula. Yo podría editarla e ir a la documentación. Subtotales es una función de tabla que recibe varios argumentos. Miren, acá está. Lo que trae subtotales en este caso para obtener la sumatoria, se está enviando como primer argumento el valor 109. Se indica también la columna que vendría a ser importe. Ya, esta sintaxis es para toda la columna. Ya aquí ya no aparece el arroba, porque ya no trabaja con una fila específica o correspondiente, sino con toda la columna. Y acá está la documentación. ¿Por qué se usa 109? 109, según la documentación, corresponde a esta operación. Suma. ¿Sí? Internamente, entonces, subtotales 109 lo que va a hacer es suma. Si yo quisiera realizar promedio, yo puedo modificarlo así. En lugar de 109, le envío 101. Entonces cambio 109 por 101 y ese sería el promedio. 2722 es el promedio de venta que cada vendedor realiza. Pero si no quiero complicarme la vida, pues ¿para qué hacerlo, no? Simplemente uso este botón, elijo suma. Pero si es que quieren saber el por qué, ahí está. Esta es la documentación. ¿Por qué van esos valores? Para el IGB podríamos hacer a ver, veamos qué opciones más hay.
Ya, promedio en este caso se va a quedar. ¿Sí? Promedio para el IGB y sumatoria para el importe. Y de esta forma aplicamos esa función. Vamos a ver qué beneficios nos trae esta función subtotales. Recuerden que el valor del total viene a ser 274.944. Al menos 270.000. Veamos. Si yo quisiera filtrar todos los registros pagados, pues lo vamos a hacer. Simplemente acá deselecciono pendiente para que se filtren solo pagados. Acepto. Y ahí el monto cambia. Y me dice 141.131.22. Quiere decir que esto de acá, estos datos de subtotal vienen a ser dinámicos, que de acuerdo al comportamiento o acciones que va sufriendo la tabla, pues estos van cambiando. No es igual la sumatoria que un subtotal. Por ejemplo, vamos a regresar hacia atrás. Vamos a quitar este filtro, limpiar filtro de estado de pago, nos vamos hacia abajo y yo voy a querer sumar. Suma, quiero sumar todo esto. Me voy desde acá hasta acá. Cierro, enter, y ahí coincide en este primer escenario. El valor de la sumatoria, en este caso, son iguales. El subtotal con la suma son iguales. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aplicarle el filtro. Estado de pago. Vamos a cambiar a ahora pendiente, ¿ya? Solo que requiero los registros que están en estado de pago pendiente. Acepto. Y el subtotal ha cambiado como debería. Sin embargo, en la sumatoria no lo he hecho. ¿Sí? No lo he hecho. Se sigue mostrando tal cual en el inicio. Es que realmente esas columnas, esas filas que están filtrándose, las que no aparecen pues se están ocultando. Porque aquí aparece 3, la fila 3, luego la fila 7. Es algo como si estuviera saltando, ¿no? Pero esas filas se están ocultando. Por eso esta sumatoria no es dinámica. Sí, entonces como no es dinámica, probablemente no nos vaya a ser útil, porque seguro que nosotros de acuerdo al filtro queremos saber también, pues, qué valor subtotal trae. Esto es tanto para el recuento como también para las demás operaciones, como promedio, contar números, máximo, mínimo, etcétera. Vamos a contar registros para este estado de pago, ¿ok? Voy a contar con recuento y acá sería 49. 49 registros son los que cumplen este criterio de estado de pago. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, si nosotros volvemos a cómo se ha aplicado esta fórmula en la celda, vamos a hacer doble clic para editar. Miren, cuando nosotros querramos usar datos de una tabla, pero desde afuera, o sea, queremos referenciarlo desde celdas exteriores a la tabla, entonces debemos de usar esta sintaxis. Primero, especificamos el nombre de la tabla. Luego, entre corchetes, especificamos el nombre de la columna. Nosotros podríamos seguir usando referencia a celdas, pero es mucho más útil hacerlo de esta forma, en el que si es que esta tabla sufre algún cambio, ya no hablamos de filtro, ya no hablamos de orden tampoco, sino que se agrega un nuevo registro, esta suma se va a ver también afectada. ¿Sí?
Entonces, ojo con eso, vamos a quitar una nueva, vamos a quitar temporalmente estos totales. A ver, veamos, vamos a diseño de tabla, fila de totales, vamos a agregar un nuevo dato, vamos a verificar, no, primero vamos a quitar el filtro de estado, limpiar y ahora agregamos otro registro. Será para esta misma fecha. Y directo me voy a ir al importe. El importe va a ser 600 soles. Y ahí, como ven, ha sufrido un cambio. ¿Sí? Ha sufrido un cambio. ¿Por qué? Porque la matriz que yo, o los rangos de datos que le estoy enviando a la función suma, viene a ser la columna de la tabla venta. ¿Ya? Entonces la columna pues incluye a todos los que existen y si es que creo más filas también lo va a incluir. Entonces esto es mucho mejor o más útil cuando vamos a trabajar sobre las tablas. ¿Listo? De esta forma va a actuar una tabla. Entonces, ahora, yo podría seguir aplicando más funciones, como veíamos en la sesión anterior. Hay una gran cantidad de funciones que Excel ya de forma predeterminada nos brinda. Yo cómo podría calcular lo que vendría a ser el número de vendedores. ¿Alguien tiene alguna idea cómo calcular el número de vendedores? Porque si ustedes me dicen, haz un reconteo, lo que va a contar es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Pero aquí vemos que Jorge Castillo se está repitiendo. Luis Ramos, Carlos Vega, María Pérez, igual. Entonces, ¿cómo calculo eso? ¿Qué idea o solución se les ocurre para calcular el número o la cantidad de vendedores que están en estos registros? A ver, ¿quién se anima a responder ese planteamiento? Ah, por ahí Jorge dice usar un filtro. Ya, usar un filtro. Bueno, cuando nosotros desglosamos la opción de filtro, ahí nos diría quiénes son, ¿no? En un resumen, nos da la lista de vendedores. Pero este es manual. Entonces, de forma automática, ¿cómo lo hacemos? Ya, para ello, nosotros podríamos utilizar contar a, ¿cierto? De esta forma. Voy a calcular acá, en esta celda. Igual, contar a, tab, y ¿qué le indicamos? Así como en suma. Tabla ventas, corchete, incluso Excel nos ayuda aquí, mire. ¿Qué columna? Vendedor. Tab, cierro corchetes, cierro paréntesis, enter. Hay 101 registros, pero no son realmente con los vendedores, porque ya dijimos, Luis Ramos, Carlos Vega, Jorge Castillo se está repitiendo. Entonces queremos sacar valores únicos, ¿sí? Valores únicos de tal forma que cuando lo comprimimos, reducimos todos los cargos Vega a uno solo, todas las Marías Pérez a uno solo, todos los Jorge Castillo a uno solo, encontramos lo que viene a ser el número o la cantidad de vendedores. Únicos, ojo, únicos. Entonces aplicamos una función llamada únicos, ¿sí?
Entonces, si uno va entendiendo más o menos el planteamiento del problema, con lo intuitivo que podría ser las funciones de Excel, podríamos encontrar la solución. Entonces, únicos lo aplicamos sobre la columna vendedor. Y no nos olvidemos de cerrar los paréntesis. Al aplicarle únicos, tenemos 6 vendedores. ¿Sí? 6 vendedores. Y si yo quisiera agregar un vendedor más, por ejemplo, Jorge, quien estaba comentando, Jorge Osjo. Enter. Uy, ¿ahí qué pasó? Ahí no me trae uno más. Hmm. Debería de traerme al 7. A ver, veamos los filtros. Vendedor. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6. ¿Y por qué antes me mostraba 6? Debería mostrarme en todo caso 5. ¿Cierto? No sé si yo me estoy confundiendo. A ver, voy a quitar este. Y ahí debería demostrarme 5. Voy a irme hacia el encabezado. A ver, Jorge me dice que puedo estar usando el encabezado. No, no realmente. Porque cuando digo vendedor, columna vendedor, ventas, se selecciona todo lo que contiene. Ah, este espacio, supongo que me lo está contando este espacio también, esta celda en blanco lo está haciendo también. ¿Ya? Esta celda en blanco también me lo está contando. Entonces, si yo lo eliminara, eliminar, ahí aparece 5. ¿Sí? Le aparece 5. Es porque me lo está contando esta celda en blanco como un vendedor más, que tiene por nombre algo en blanco. Por eso es. Entonces me lo pone 5. Así yo cambio de nombre, igual va a ser, ¿cierto? A menos que yo repita a Carlos Vega y ahí sería 5. Pero yo le puse Jorge Osjo. Tarita para ustedes. ¿Cómo hago para que pueda contarme datos únicos sin considerar el vacío, una celda vacía? Porque saben que cuando borro el nombre, ahí también me lo está incluyendo. No debería, ¿cierto? Porque esta celda vacía no tiene dato. Entonces, tarea para ustedes, cómo hacer que no incluya esa celda. Listo. Entonces, vamos avanzando. Listo. Entonces, tenemos estas opciones. Nuevamente vamos a irnos hacia la tabla, diseño de tabla, fila de totales. Y mediante esta opción nosotros veíamos que podemos acceder a la función subtotal para dinámicamente poder obtener el resultado de promedio, sumatoria, conteo, etcétera, de forma dinámica, de acuerdo a lo que nosotros vayamos filtrando, y esto se actualiza de forma automática. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer también que los filtros, aunque esto también lo veríamos más adelante en las siguientes sesiones? Si yo quisiera, por ejemplo, que estos filtros, especialmente de estado de pago, que puede ser algo muy útil, y de las categorías, en lugar de mostrar estos filtros de esta forma, podríamos usar segmentación. Segmentación lo que nos ayuda es a obtener filtros como si fueran menús o botones, de forma más interactiva, que pueden servirnos para
unos tableros para analizar y generar datos dinámicamente. Esta segmentación podemos acceder a él a través de esta opción, insertar segmentación de datos. Vamos a ver qué nos trae. Hacemos clic sobre esta herramienta dentro de diseño de tabla y vemos que por acá tenemos un conjunto de opciones. Realmente lo que me pide es para qué columnas quieres segmentar. Lo más útil en este caso va a ser para aquellas columnas que tengan pocos filtros. Si recuerdan, estado de pago, ¿qué filtros tiene? Pagado y pendiente. Categoría que engloba varios productos, también son unos cuantos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de fecha, de código de venta, de vendedor, puede no ser útil. Pero en el caso de categoría y estado de pago, lo son. Vamos a activar estas dos columnas, pero ustedes podrían activarla para todas y así se dan cuenta cuál sería la diferencia. Entonces, bueno, aprovechando, vamos a seleccionar fecha. ¿Ya? Acepto. Y acá se me ha generado como tres ventanitas flotantes. Estas ventanitas yo lo puedo ajustar, acomodar. Acá voy a ubicar estado de pago. Y estos son segmentos. Y acá está categoría. Y acá está fecha. Ven que para fecha no es tan útil porque trae muchas opciones y no es tan útil. Mejor nos iríamos por acá fecha y obtenemos otros tipos de filtros más útiles. Pero en cambio acá pues, lo vamos a eliminar. Solo para que lo vean. Uy, eliminé una celda que no era. Voy a eliminar este acá, este segmento. Entonces, para estos casos de estado de pago y categoría, sí, porque tienen... Y acá hay uno en blanco. Bueno, ahorita lo corregimos. Este en blanco me está mostrando porque acá en la última fila no he ingresado el valor. Vamos a poner por acá pagado. Y por acá en categoría vamos a ponerle muebles. Listo. Vamos hacia arriba y ya acá solo tengo dos opciones. ¿Cómo reducir o evitar esos problemas? Ahorita también vamos a ver en cuanto a la validación de datos. Bueno, entonces en estado de pago tenemos pagado y pendiente. Si yo quisiera seleccionar todos los pagados, hago clic y de forma automática ya se hizo el filtro. Si quiero solo los pendientes, clic y ya tengo el resultado que quiero. Si quiero filtrar por categoría muebles, clic y está. Oficina, tecnología y así dinámicamente. Si yo quisiera combinar filtros dentro del mismo segmento, presiono la tecla control y luego clic. Y ahí incluyo más. ¿Sí? Para desactivar, clic sobre algo que he seleccionado. Y aquí se están seleccionando muebles y tecnología. El color azul en este caso representa que está seleccionado. Si yo incluyo el pagado, control, clic, volvemos al principio. ¿Sí? Entonces con control, clic, combino. Si yo hago simplemente clic, pues separo. También esta opción es útil. Sección múltiple. Si habilito, puedo seleccionar varios en lugar de estar presionando control. Ya. Voy a quitar esta opción. Voy a seleccionar solo pagado. Y voy a seleccionar solo tecnología. Entonces, igual, para distintos segmentos puedo combinar valores. Como ustedes están viendo, por aquí se ha filtrado los pagado y los productos tecnología. No hay otro más. Entonces, si yo cambio a oficina, el estado de pago es pagado, se mantiene,
pero la categoría ha cambiado a oficina. Estos pueden actuar como menús. Estos segmentos ustedes simplemente lo utilizan como los filtros, pero de una forma más fácil, ¿no? Si queremos borrar el filtro, simplemente hacer clic por acá, igual por acá, se seleccionan todos en realidad. Estos segmentos también tienen lo que viene a ser temas o estilos. Si nosotros vamos a esta pestañita, segmentación, por acá tenemos el título y el tema. Si desglosamos, podríamos cambiar a anaranjado, por ejemplo, y para la categoría a morado o lila, no sé qué color exactamente, pero podríamos cambiar su apariencia. ¿Sí? Entonces tenemos esa facilidad mediante los segmentos de aplicar filtros de forma más interactiva. ¿Ya? Ahora, si quisieran también ordenarlo no verticalmente, sino horizontalmente, tenemos por acá una opción que se llama columnas. Acá podemos aumentar seleccionando el segmento a 2 columnas, que corresponde al número de opciones. Lo ubicamos así. Si queremos 3 columnas para el caso de categoría, pues seleccionamos, luego 3 columnas y aumentamos su tamañito, porque si no, no se ve tan bien. ¿Sí? Entonces podemos cambiarlo. En este caso lo voy a dejar en vertical porque no se acomoda muy bien del lado horizontal. Pero así creo que estamos bien. Entonces podemos usar esto de los segmentos. Ya. Tengan en cuenta, en primer lugar, por ejemplo, la función únicos es una función que está disponible en las versiones más modernas de Microsoft, que incluye ya pues la versión 2021, 24, el 365, o sea, desde el 2021 hacia adelante. Las versiones antiguas no los tienen. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a querer usar únicos y algunas funciones más que vienen gracias a las matrices dinámicas, tengan en cuenta que es para las últimas versiones. Y eso incluye a la función únicos. ¿Sí? Únicos. Ahora, ya que estamos trabajando con tablas, es también muy útil saber cómo eliminar datos duplicados, porque podría ser que por ahí se estén repitiendo cierta información. Para ello, primero deshabilitamos todos los filtros. Si queremos ejecutar esa operación, esa tarea sobre la data entera. Y en datos, a ver, vamos a encontrar, acá está. Hay una opción que dice quitar duplicados. Sí, pero me parece que en diseño de tabla también aparece, sí. En diseño de tabla también aparece quitar duplicados. Así que de cualquier lado se puede aplicar esto de quitar duplicados. Entonces, yo simplemente me posiciono en algún lado de la tabla y puedo seleccionar quitar duplicados. Una vez que haga clic sobre esta opción, Excel me pregunta ¿bajo qué criterio se va a proceder a eliminar los duplicados? Y ojo que esta es una operación que va a mutar la tabla, o sea, va a sufrir cambios. Y si es que vuelvo a abrir el documento, ya no voy a poder hacer control Z, ojo, porque no se van a ocultar, más bien se van a eliminar. Así que tengan cuidado con esta operación y los criterios que vayan a ajustar. Miren, para Excel por defecto, un duplicado en esta tabla es aquella fila que tiene igual la fecha, igual el código de venta, el vendedor, o sea, todas las columnas. Si hay dos filas que tienen los mismos datos, dos o más filas que tienen el mismo dato,
Esos son filas o registros duplicados por defecto. Pero puede ser que nosotros querramos eliminar datos basado en el código de venta, ¿sí? En el código de venta. ¿Por qué digo esto? Porque el código de venta, como dices, código de venta que representa una venta, es el identificador de una venta, es aquel dato que no puede duplicarse. Si nosotros hemos extraído esa información de una base de datos, probablemente no vaya a duplicarse esa información, pero sí puede estar duplicado el nombre del vendedor, el producto, la categoría, el importe, etcétera. ¿Sí? Entonces, podría usar ese criterio, que si se repite el código de venta, entonces se eliminen los duplicados. Voy a seleccionar en todo caso esta columna únicamente y procedo a aceptar. Pero aquí no se va a eliminar nada seguramente. A ver, vamos a hacer clic, aceptar. Uy, se ha encontrado uno. Me dice, uno, se encontraron y quitaron valores duplicados. 101 quedan valores únicos. Bueno, no es tan correcto lo que dice, pero se elimina uno, un duplicado. Ya, vamos a ver, aceptar. ¿Qué valor, dónde ha estado esa fila? Pues en sí no lo sabemos. Control Z para volver hacia atrás, para visualizarlo mucho mejor. Nuevamente voy a hacer quitar duplicados y voy a hacer algo más visible. Todas las filas que tienen duplicado en el estado de pago se van a eliminar. Sabemos que la mayoría, bueno, el estado de pago solo puede tener dos valores, pagado o pendiente. Y aquí, basado en este criterio, hay muchos que se están repitiendo. Ese no es un caso real, ¿cierto? Pero para que se pueda observar cómo actúa, pues lo vamos a escenificar. Selecciono estado de pago, aceptar, y se han eliminado 100 registros. Se han quedado solo dos. Acepto y mi tabla ya es este. Si yo lo guardo, lo vuelvo a abrir y no he manejado historial de versiones, yo ya perdí la data inicial. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Porque aquí, miren, esta es la fila 1, 2, 3, 4. Esa operación no oculta. Entonces, más bien elimina. ¿Ya? Y aquí el total o el subtotal, pues también ha cambiado. Voy a presionar Control Z para volver. Entonces, ustedes pueden aplicar esa operación si es que tienen data duplicada y están seguros de hacerlo. Listo, listo. Ahora, vamos a irnos, ya que hemos visto operaciones o cómo trabajar sobre tablas. Algo muy útil también viene a ser el manejar validación de entrada del usuario o, resumidamente, validación de datos. Para ello vamos a dirigirnos hacia esta segunda hoja de cálculos. Y aquí tenemos una serie de datos, ¿sí? Y esto lo vamos a convertir en una tabla. Para ello, Control T, acepto, le cambio de estilo. Vamos a usar este estilo. Ya. Voy a darle a la columna de la tabla sueldo el formato de contabilidad o moneda. Y voy a darle un nombre también a la tabla. Como buena práctica le voy a llamar empleados. Puede ser incluso tabla empleados, ¿no? Depende de la convención que ustedes vayan a usar. Empleados por mí está bien. Es corto y legible. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer sobre esta tablita? Resulta que yo soy alguien que está encargado del registro de los empleados. Digamos que soy de recursos humanos y mi labor es
el registro o el control, la gestión de los datos, la información de los empleados. Entonces por aquí yo tengo un nuevo empleado, digamos, Eduardo Torres. Uy, Torres ya está arriba ya. Voy a sacar un apellido de los participantes, ¿ya? Eduardo Centeno. He agregado una nueva fila, genial, se ha adherido a la tabla, es decir, es parte ya de la tabla porque he presionado Enter y lo hice inmediatamente después de la tabla. La edad, vamos a decir que es 21 años, grado de instrucción, vamos a decir superior, el sexo, digamos que incluso desde acá, ya, desde acá. Digamos que yo estoy demasiado apurado e ingreso datos por ingresar que al final va a causar una inconsistencia, pero a mí no me preocupa porque yo simplemente lo hago y a propósito cometo errores. Entonces, digamos para la edad de Eduardo, yo pongo de casualidad un menos a 21 años. Listo, ya ingresé. El grado de instrucción ya es superior, pero puede ser ya. Voy a escribir superior con Z. Por ahí me equivoqué, no sé qué pasó, pero lo hice con Z. Sexo masculino, femenino. Entonces yo como estoy muy apurado voy a decir mask, punto. ¿Se entiende? Probablemente lo vaya a entender cualquiera porque dice mask, punto, ¿no? Y contextualmente pues uno llega a adivinarlo. El sueldo, vamos a decir, ah, igual, en menos, no sé por qué uso el menos, pero voy a cometer ese error a propósito. Y en este caso vamos a poner 4500, Enter. Y para la fecha de ingreso voy a poner, por ejemplo, 10/06 y 2000, a ver, 2020 ya, aparentemente 2020 así. Y ya está. Entonces, ¿qué pasó acá? La persona ingresó datos incorrectos, pero Excel tampoco es que se lo ha restringido, le ha lanzado alguna advertencia y el registrador pues ha hecho lo que quería o ha caído en errores inconscientemente y lo hizo. Tenemos este resultado. Cuando nosotros vayamos a analizar sobre estos datos, que puede ser un montón, vamos a tener finalmente resultados incorrectos. ¿Sí? Filtros que no van a corresponder. Y miren acá, femenino, masculino. Y ahora, ¿cómo corregimos ese error? ¿No? Entonces, evitar errores en cuanto a insertar datos se puede hacer desde la validación, ya porque la fase correctiva es mucho más trabajoso que la fase preventiva. En la fase preventiva nosotros, mediante la validación de datos que nos provee Excel, podemos restringir los datos que vaya a ingresar el usuario. Para todos los tipos de datos como fecha, datos decimales, listas, datos numéricos e incluso datos textuales. ¿Sí? Por ejemplo, miren, nosotros sabemos que en esta columna, si consideramos a esta columna con un valor dicotómico, es decir, que puede tener uno de dos opciones, o bien masculino o bien femenino, entonces, ¿por qué no restringirlo solo a uno de ellos? ¿No? Para ello vamos a irnos hacia diseño de tabla. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a irnos hacia diseño de tabla y luego tenemos
una herramienta, uy, perdón, me estoy equivocando. Esto es en datos, ¿ya? Es datos. Vamos a irnos hacia datos. Uy, que escribí datos y luego hacia validación de datos. Como yo quiero que esta restricción se aplique para cada una de las columnas, pues selecciono la columna. Para sexo voy a seleccionar la columna. Acá hay una flechita negrita cuando pongo al borde. Entonces me asegura de que se vaya a aplicar a toda la columna de la tabla. Entonces nuevamente vamos hacia la opción validación de datos. Y por acá se me muestra una ventana para configurar qué validación se va a aplicar a este conjunto de celdas o columna, ¿no? A esta columna de la tabla. Entonces tenemos tres cosas por configurar: el criterio, el mensaje de entrada y el mensaje de error. ¿Sí? Vayamos a hacerlo. Para este escenario, para este caso, para esta columna, nosotros vamos a restringirlo de la siguiente forma. Vamos a permitir, desglosamos esto y elegimos la opción lista. Lo que lista nos permite es definir el conjunto de opciones que puede usarse dentro de esta columna. Así que yo voy a elegir que o bien se elija masculino, punto y coma, o bien femenino. Una de esas dos opciones, ¿ya? O bien masculino o bien femenino. Acepto y ya tiene aplicado esta columna esa restricción. Entonces, pero sabemos que acá no cumple ese criterio. Por eso es que cuando pongo el foco sobre esta celda, al costado me dice una advertencia: el valor de esta celda falta o no es válido, dice. Si yo quiero encontrar los errores, puedo hacer clic sobre esta pestañita de validación de datos y hay una opción que dice rodear con un círculo datos no válidos. Clic y ahí Excel me dice dónde hay errores, por si yo quiero encontrarlo una vez que ya hay data y yo recién voy a aplicar un criterio de restricción, de validación. Si quiero borrar esto, vuelvo acá y aplico la opción borrar. ¿Listo? Quito eso. Ahora bien, como esto es incorrecto, voy a quitarlo. Suprimo para borrar el dato. Y acá al costadito ya Excel me muestra las opciones que pueden ingresarse. O bien masculino o bien femenino. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir cualquiera de estas opciones válidas. Masculino o femenino. Para este caso, masculino. Esta es una validación de datos de tipo lista. ¿Ya? Ahora, este caso se puede aplicar también a grado de instrucción, ¿cierto? Si yo tengo un conjunto de opciones, puede ser primaria, secundaria, superior. Si yo considero esos tres grados de instrucción, puedo hacer la misma restricción, ya no con dos opciones, sino con tres, divididos por el punto y coma. Recuerden eso. Entonces es un caso muy similar. Yo se los dejo como tarea. Ahora, para el tema de sueldo, el sueldo jamás de los jamases va a estar en negativo. Puede ser que incluso esté en cero, pero no en negativo. Entonces, eso es algo que nosotros podríamos también restringir. Así que primero selecciono la columna, nos vamos a validación de datos, permitir, y en este caso es un valor de decimal, porque trae después del punto más números. Y me da varias opciones para permitir lo que se
lo que se va a ingresar. Acá desgloso y me dice, voy a permitir lo que está entre, lo que está igual a, lo que está mayor que, menor que, mayor o igual que. Bueno, en esta opción decimos que el sueldo puede ser como mínimo 0 y el máximo puede ser indefinido. Entonces, vamos a permitir valores mayor o igual que, y acá le establezco lo que corresponde, 0. ¿Sí? 0. Adicionalmente, lo que nos hicimos en la anterior validación, voy a darle un mensaje de entrada. Aquí en el título voy a decir sueldo, ya, para ser más específico. Mensaje de entrada. Ingrese, o ingresa, mejor ya, ingresa un valor mayor o igual a 0. Este es un mensaje informativo, ¿sí? No es de error, es un mensaje informativo. Si yo quisiera, es decir, que esto se va a mostrar antes de cometer un error. Si yo quisiera modificar el mensaje de error de Excel, porque tiene uno por defecto, que vamos a verlo dentro de unos minutos. Si yo quisiera modificar ello, también puedo establecer el estilo, puede ser alto, advertencia, información, pero información no creo. Puede ser alto. El título, error, vamos a decir. A ver, este haz es con S con Z. Con S, ya. Has ingresado un valor inválido. De esta forma le decimos que el usuario ha cometido un error. Podríamos modificarlo, no habría problema. Aceptar y así se va a comportar esta validación. Si yo hago un clic sobre una de estas celdas de la columna, la parte informativa me dice sueldo, ingresa un valor mayor o igual a 0. Y si yo edito y lo cambio a uno que corresponde, habíamos dicho 4500, ahí está. No me aparece ya ese botoncito que mencionaba que había un error, una advertencia. Aún no vemos los mensajes de errores. Ya, aún no lo vemos. Lo vamos a ver ahora mismo, ¿ok? Para no olvidarnos. Digamos que ahora estoy ingresando una nueva persona. Voy a sacar un nuevo nombre, Jorge Osjo. Edad, vamos a adivinar ya, 29. Grado de instrucción. Igual, sigo cometiendo errores en esta columna. Superior. Sexo masculino. Acá ya no puedo cometer errores, pero sí puedo intentar escribir, porque esta es una celda. Digamos que yo voy a escribir cualquier cosa. Enter. Y aquí me muestra un mensaje de error. Me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Es un mensaje genérico, ¿sí? Entonces le doy clic en reintentar y Excel no me va a permitir guardar esta celda hasta que yo lo corrija. Ya, entonces por ahí se ha seleccionado masculino. Si yo intento modificarlo a cualquier otra cosa, no me va a dejar. En vacío es algo que sí me puede permitir, pero otra opción no. Entonces, masculino o femenino, cualquiera de esas dos opciones. Muy bien, en el caso de sueldo, si yo ingreso un dato negativo, 9800 por ejemplo, presiono Enter, ahí el error ya ha cambiado. Me dice, has ingresado un valor inválido. ¿Sí? Entonces, este mensaje ha sido personalizado. Ustedes también lo pueden hacer, incluido el título acá, que decíamos error. ¿Sí? Entonces, reintentamos hasta que pueda ser aceptado. En este caso, quitamos el menos, aceptar, y a 9800, que es un dato mayor o igual a 0, me permite hacerlo.
Para el caso de fecha, vamos a ver qué podemos ingresar. Vamos a seleccionar la columna de la tabla, la columna de la tabla. Vámonos hacia datos, luego validación de datos, configuración, permitir, y en este caso hay una opción para fechas, ya, fecha, y en este caso puede ser también un rango, ¿sí? Puede ser un rango entre dos fechas, uno inicial y otro final. Pero realmente, aunque sí, ¿no? Podríamos también restringir la fecha fin, porque ingresar una fecha fin como 2020 o 20.020 no sería realmente algo válido o realista. Ya, entonces podríamos poner aquí fecha inicial, el mínimo que podemos permitir. Digamos el 1 del 1 de fecha de ingreso al trabajo, pues, probablemente ya iniciemos en 2020. Y fecha final podría ser 2100, del 01/01/2100. Uy, ¿qué hice? 2100. Ah, sí. Acepto. Y si quiero resaltar los mensajes inválidos, perdón, las celdas inválidas, ahí está. Estas no cumplen. Aunque esta creo que se cumple 24/08/2019. Porque esta no cumple. Y aquí podría ingresar, por ejemplo, 1/1/1990. Enter. Y ahí no me deja, ¿no? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Reintentamos con un valor válido. 15 de diciembre del 2020. Presiono Enter y ya está. Acá es obvio, ¿no? Que el 20.020 no es un año válido. Entonces lo modifico. Acá va a ser 2020. Enter y ya me lo permite. Acá, sin embargo, ¿por qué no me está permitiendo? Ah, habíamos puesto fecha de inicio 2020. Por eso no me lo permite. Está actualmente 2019. Entonces lo cambio. De repente me confundí. Pongo por acá 2026. Enter y ya está. Entonces, estas son las validaciones que yo puedo ir configurando para cada columna o celdas. No es necesario, ojo, trabajar con tablas para aplicar validación de datos. Si nosotros volvemos acá a la configuración de validación de datos para la columna de fecha de ingreso, se puede modificar el criterio. En lugar de que esté entre un rango, al igual que un número, puede ser mayor que, menor que, también aplicar igualdad, ¿sí? Entonces, se puede configurar todo ello. Y tenemos más criterios de validación. Tenemos para hora también, tenemos para longitud del texto, incluso uno personalizado. Vamos a ver un ejemplo más. De hecho, dos. Ya no para esta columna, sino para la edad. La edad va a sufrir una validación como entero. Entonces, permitir número entero, ya que la edad puede ser un dato entero únicamente, el mínimo. ¿Qué edad como mínimo vamos a permitir? Bueno, eso ya depende de cada regla de negocio. ¿Sí? Una regla de negocio es aquella que se practica o aplica dentro de una empresa, una institución, una organización, una entidad. Es propia, es específica, puede estar normada bajo una ley o puede ser interna. Entonces, digamos que para este caso la edad mínimo es 18 y para la máxima sería 100. Incluso creo que no debería haber restricciones, pero podría ser que alguien se
se confunde y le pongo a un 0 más, ¿no? Entonces, para restringir eso, ya máximo vamos a poner 100. Ya, aceptar. Y acá tenemos errores, ¿no? El menos 21 no es un dato válido, entonces cambiamos. Si cambiamos a 17, no nos deja. Tiene que ser como mínimo 18. Listo. Ya validamos la columna. Recuerden que la aplicación a la misma columna hace posible que cuando yo vaya a ingresar nuevos datos,